Iglesia, Dios les bendiga. Amén. Un abrazo para todos ustedes, iglesia. Igualmente, pastor. Amén. Amándoles mucho, con mucha ganas de abrazarlos, pero llegará el momento, ¿no? Iglesia, vamos a leer la palabra del Señor. El Señor nos va a hablar hoy. Quiero compartirle. Triste que los tiempos sean muy cortos, que tengan que ser muy rápidos, ¿cierto? La alabanza estaba rica y hubiéramos querido mucho más como se hacía antes. Pero bueno, no creemos que Dios tiene control y aún así, ahí separaditos a la distancia, pero no la gozamos. Mira, iglesia, hay algo que yo le quiero compartir antes de comenzar en la predicación. Y es que yo he visto más o menos he notado, como más o menos como la dirección que viene Dios trayendo para esta iglesia. A mí como pastor, que recibo el mensaje que Él me da para la iglesia, y aún lo que he visto en las predicaciones de los jóvenes y aún de los niños. Entonces he visto como un Dios que nos está preparando, o sea, más que hablarnos de muchas bendiciones económicas, de esas Él sabe, de esas Él tiene el control. Es más como de irnos preparando porque sabemos, conocemos, tenemos por certeza que lo que está pasando son señales, que la venida de Cristo está muy pronto, que debemos estar preparados. El Señor nos lleva y nos da como ejemplos en su palabra de todo lo que pudo haber sucedido con el pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo de Dios que Él quiere tener en su reino y quiere tener más pueblo de Dios. Además, quiere que la creación esté en su reino. Pero nosotros somos las personas que Dios viene preparando, tanto para que nosotros estemos en su reino, como para que otros estén en su reino. Y nos va dando dirección. Soy un convencido de ver las maravillas que Dios hace en esta iglesia, en las personas, a unos porque los prospera, a otros porque los sostiene, a otros porque les da la paz a su corazón. Pero he visto al Señor moverse en esta iglesia en todos de distintas maneras: emocionalmente, laboralmente, físicamente, emocionalmente. Sentimentalmente viene despacio, sí, está demoradito el Señor en eso, pero va bien la cosa. Dios va a responder eso va a haber una explosión de ese día va a ser tremendo. Sí. Eso va a ser un mover fuerte de parte de Dios, que Dios está preparando. Es que ya hablar de vida sentimental y unión matrimonial es hablar de una convivencia en uno solo. Dejará padre y madre y serán. Y entonces, ¿cuál es la cuestión? Hemos hablado de cosas y temas. Por ejemplo, estuvimos hablando hace poco de cómo Moisés murió y cómo Dios habló a Josué. No sé si ustedes tienen esa predicación que hace poco se dio. Y explicamos y dijimos que había un momento donde Moisés fue escogido, pero muchos hombres fueron escogidos. Dios entregó reinados, algunos le fallaron sus reinados, otros fueron fieles con su reinado, como lo fue el rey David. ¿A dónde quiero llegar con esto, iglesia? Entre lo que contaba, sabíamos y hemos dicho por qué
Dios escogió a Josué. ¿Cuáles fueron las direcciones que Dios le dijo? Los que estuvieron en la predicación, creo que fue hace poco, no sé si fue el viernes o el domingo pasado. Y descubrimos que Dios lo había mandado, que Dios le había dicho que le entregaba el lugar. Entonces descubrimos que ya lo que Dios te entregó, lo que Dios destinó, ya está destinado, o sea, ya está entregado. Y habíamos hablado y habíamos dicho que lo que faltaba era conquistar ese lugar. Esa era la decisión que tenía que tomar Josué. Donde le habla y le dice, esfuérzate y sé valiente, y desglosamos lo que significaba ser esforzado y ser valiente. Si le interesa la predicación, la puede mirar en las páginas, ahí queda grabada, para que usted se dé cuenta y usted diga, wow, o sea, es impresionante lo que nos quedó tan claro. Nos dijimos, por Dios, o sea, sabemos que tenemos, que lo que ya Dios dijo está entregado, solo que nosotros tenemos que conquistarlo, solo que nosotros tenemos que ir hacia allá. Entonces, no es que una bendición Dios no la tenga, no la quiera, se arrepintió, no, es que nosotros somos los lentos, los que no nos disponemos, los que no vamos a ella, los que no conquistamos esa tierra. Dios envió a un pueblo a que conquistara, a que alcanzara, pero nunca Dios les dijo que le daría la tierra prometida, pero Dios nunca les dijo, pero será así, brinco aquí y llego aquí. No, igual no lo dice a nosotros. Hay un proceso para llegar a ello. Y en ese proceso Dios te trata, Dios te prueba, en ese proceso Dios te perfecciona. Aún los mismos grandes hombres de Dios pasaron por esas pruebas. Algunos padecieron mucho ahí, algunos lo lograron, algunos no lo lograron. Nosotros vemos a Moisés, cómo fue traído por el Señor, escogido por el Señor, para que tomara ese pueblo y llevara ese pueblo. Pero Moisés, siendo un gran hombre de Dios, un hombre escogido por Dios, hubo un momento donde Moisés se equivocó. Y hubo un momento donde por equivocación perdió. Supimos cuál fue y hemos hablado más o menos de qué fue lo que le pasó a Moisés, dónde perdió. Y ese es el tema que Dios quiere hoy que tú conozcas. Porque en las predicaciones le hemos pasado de largo y hemos hecho el comentario, pero hoy lo vamos a profundizar un poco. Es lo que vamos a predicar hoy. El título del mensaje dice que la opresión no te saque de la dirección. Que la opresión no te saque de la dirección. Que la opresión no te saque de la dirección. Para comenzar, yo quiero preguntarles a ustedes. Quiero que, como mínimo, porque digo como mínimo porque es que ha pasado algo y vengo peleando contra eso, y es que creemos que porque tenemos el tapabocas no podemos hablar. Al contrario, por encima del tapabocas, usted da el aporte, que todo el mundo le escuche. ¿Qué cosas usted está al mando de ellos? ¿Qué cosa? ¿Usted es quien dirige eso? ¿Qué cosas usted es el que está al frente? Usted es el director de... Escuche. Dime, hermano León. Director del mando de mi hogar, porque yo hizo la cabeza de hogar. De tu hogar. Perfecto. ¿Alguien está de acuerdo con León? Uno
ninguno más. ¿Alguien está de acuerdo con León? Algo más tienes tú que Dios te haya entregado para que lo dirijas. ¿Dónde están los empresarios aquí? ¿Dónde están los estudiantes aquí? ¿Sabe usted que usted como estudiante tiene una tarea de responder por algo que se le entregó? Estudiante, usted tiene que responderle a sus padres por un pago que ellos se fuesen a hacer para que usted adquiera ese conocimiento. Dime, hermana Lisbeth. Pastor, yo en estos momentos yo le doy gracias a Dios porque otra vez le vuelvo a pedir fuerza. Me volvieron a quedar las riendas a mi sola. Total, es verdad. Y no es fácil porque estoy en un país que no es el mío. Total, es verdad. Y no es fácil con 3 niños. Total, muy cierto. Y ahí voy, pidiéndole todos los días sabiduría y fuerza al Señor para seguir adelante. Amén. Y la va a dar mi hermano. Su hermana Lisbeth es venezolana y sus hijas que están aquí con nosotros también, que se congregan con nosotros también, son venezolanas. Su esposo es venezolano y Dios dio una bendición y él tuvo que ir. A los que no saben, el hermano Antonio no está en Medellín, el Señor lo bendijo con un gran empleo, pero debe estar ausente de su familia. Él quisiera estar aquí y él escucha las predicaciones. Saludos, hermano Antonio, para ti y tus compañeros, porque él está evangelizando a los compañeros allá a través de las predicaciones. Es verdad lo que dice la hermana Lisbeth, o sea, no es fácil, tengo 3 niñas a mi cargo, en un país que no conozco, y gente que no conozco, no me socializo con nadie, y aún sumémosle lo difícil que es para los venezolanos aquí en Colombia. Entonces, también es muy cierto. Uno más que me diga, por favor, ¿bajo qué cargo, bajo qué mando, bajo qué autoridad lo tiene Dios? ¿Qué le entregó Dios como tarea? León me dijo su hogar, la hermana me dijo, tengo la dirección. Cuando la hermana Lisbeth me habla, le entiendo, le toca al hermano Antonio, pero tuvo que ausentarse y ella está hoy bajo la dirección de cuidar, de dirigir esas 3 damitas. ¿Alguien más? Yo le aporté a los estudiantes, que hasta por cierto me vieron las cejas, dije, wow, yo no sabía eso, que debían entregarle un año ganado académicamente a sus padres y decirle, este es mi tarea cumplida. Una más, iglesia, no se duerma detrás del tapabocas. Dime, hermano Álvaro, esto. Dios me ha demandado las finanzas de mi casa y yo soy el que estoy a cargo de todas las finanzas de mi hogar. Amén. Yo las entrego a Él para que Él pueda proveer todas nuestras necesidades. Amén, eso es cierto. Como cabeza de hogar, él tiene la tarea de entrar lo necesario para el hogar. Él tiene que conocer esa tarea, cómo se da, cómo se hace, de qué manera se adquiere. Bueno, iglesia, vamos a arrancar entonces, vamos a hablar un poquito. Quiero que coja Biblia, voy a coger un reloj porque quiero mirar el tiempo, porque voy a leer mucho. Coja Biblia, por favor, saque su Biblia, porque es necesario que vamos al contexto para poder entender el texto. Y es lo que vamos a hacer hoy, para poder que nos quede claridad sobre lo que vamos a hacer hoy. Un reloj de mano. ¿Sí? Sí, perfecto. Está bonito. Quiero que vayamos a la palabra. No, pero vamos a orar primero. ¿Sí? Inclínese su rostro, vamos a orar. Amado Padre Santo de la Gloria, Dios Todopoderoso, Padre bueno, bondadoso y maravilloso, te damos gracias
Señor, te damos la gloria a ti, Señor, te damos las gracias por permitirnos congregarnos una vez más, por permitir, Señor, que muchos también puedan escuchar estas predicaciones en muchos lugares donde, Señor, alcanzan las redes a llegar y donde se disponen a verlas. Señor, oramos para que tu Santo Espíritu hoy, Señor, hable a nuestras vidas y a los que han de verlas, Señor, amado Dios, y permita que esta palabra quede calcada, grabada, Señor Dios. Pero mucho más que eso, Señor, que tú nos des la fuerza, la voluntad, la decisión, la disposición de poner por obra lo que tú vas a hablar esta mañana, Señor. Porque entonces, Señor, de esa manera veremos tu gloria, Señor. Y de esa manera, Señor, nos mantendremos y nos sostendremos todo el tiempo bajo tu dirección. Lo oramos, lo clamamos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mucho frío. Gracias, mi hermano. Mire algo, iglesia. Dijimos que el título del mensaje dice que la opresión no te saque de la dirección. Que la opresión no te saque de la dirección. Vamos a mirar un poquito rápidamente, abra sus Biblias y dice, Números, vamos a leer 16 y 17 capítulos. 16 y 17. Números capítulo 16 y vamos a leer para poder comprender un poquito a dónde queremos llegar. Donde queremos trabajar hoy es número 20, pero vamos a trabajar un poquito antes para que podamos comprender lo que Dios nos ha de hablar esta mañana. Números capítulo 16 y 17. Como introducción vamos a leer, ojo iglesia, como introducción vamos a leer 16 y 17. Estoy hablando de capítulos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar, iglesia. Vamos a mirar algo. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Números es el tercer libro de adelante hacia atrás. Números capítulo 16, verso 1 dice la palabra del Señor. Sí, pues. Génesis, Éxodo. Génesis, Éxodo, Levítico. Sí, cuarto libro. Bien, la corrección, muchas gracias. 16 dice, verso 1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijo de Liá, y hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente, se levantaron, ¿cómo? Contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Vieron que yo le discutía, ¿a quién? A Moisés y Aarón. O sea, como cuando usted le dice, usted se cree muy santo. Nosotros también, es que nosotros también somos santos. Tenían un debate pues ahí. Y en medio de ellos también está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, verso 4, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que escogiere, él lo acercará. Así. Haced esto, tomad incensarios Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Vamos bien, iglesia? Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministren el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estáis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Es Aarón. ¿Qué es? Para que contra él murmuren. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Mire cómo estaban de rebeldes. ¿Vamos entendiendo un poco? ¿Vamos entendiendo un poco, iglesia? Ellos se levantaron, ellos cogieron parte de la congregación, como cuando una congregación se divide, y se levantaron contra Moisés y contra Aarón.
diciendo que ellos también eran santos, que ellos porque tenían que obedecer y hacer las cosas que ellos mandaban simplemente, que es que a ellos también Dios los escuchaba, como para que me entienda de qué se trata un poquito esto. ¿A quién había dado dirección Dios? De guiar al pueblo. ¿A quién? ¿Y a quién más? Y a Aarón. Entonces dice 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Cómo llama eso? Rebeldía. Bien rebelde. ¿Cómo estaba calificando el lugar de donde venía? El 13 dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra ¿qué? Es verdad que Egipto les destinaba leche y miel. Eso es lo que pasa muchas veces con la gente que se quiere arrepentir de caminar en los caminos de Dios y quiere volver atrás. Me iba mejor cuando estaba allá, ganaba más plata cuando estaba allí, pasaba más bueno cuando estaba en el mundo. Y empezamos a venirnos contra Dios y empezamos a venir y empezamos a hacer algo y a decir con nuestra boca muchas cosas y empezamos a rebelarnos y a creer que hacemos las cosas a nuestra manera. No es que yo no tengo que obedecer lo que usted dice, no es que yo no tengo que obedecer lo que está enseñando. Me parece que así está bien, me parece que hasta aquí está bien, punto. Ya ellos estaban resistentes a no querer obedecer. Y ven, iglesia. Gracias. Miren lo que va diciendo. Vamos en el versículo. Ni tampoco nos ha metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado redes de tierras y viñas. Sacará los ojos de estos hombres. ¿Qué dijeron ellos? No subiremos, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová. ¿A quién le dijo? A Dios. No mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Él dijo, no mires su ofrenda. 16 dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Porque ya Coré había congregado 250 personas contra ellos, contra Moisés y Aarón. Y tomó cada uno su incensario y pusieron ellos fuego y echaron el incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Padre Santo Dios. Qué político tan peligroso. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, ¿a quién le habló? Le habló al pueblo. A quien le dio dirección. Por eso le empecé a decir a usted, ¿cuál es la dirección que a usted Dios le entregó? ¿Bajo qué mandato está usted? ¿Usted es la autoridad sobre qué? Y le puedo hablar de cosas que usted le dio susto a hablarme a través de tapabocas. Pero le voy a contar. Está el hogar, está el estudio. Usted como empresario, como jefe, usted tiene una tarea delicada. Piénsela, dígale al Señor que diga cuál es. Porque usted no puede ser un patrón injusto. Mire pues, usted como estudiante tiene una tarea. Usted como esposa tiene una tarea. Usted como madre tiene una tarea. Usted como padre tiene una tarea. Usted como esposo tiene una tarea. Ahí viene todo lo que hay. Yo como pastor tengo una tarea. Mire, iglesia. Entonces nosotros debemos estar sujetos, pero a nosotros hay gente sujeta. Entonces dice,
16, ¿cierto? 21, bien. Apartados de entre la congregación, no, 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Quién tenía ya maluquera? Ya había ira, ya habían aprendido a ir en Dios. ¿Por qué cree usted que había aprendido a ir en Dios? Porque ellos habían visto la dirección de Dios a través de Moisés y Aarón. ¿Cómo yo viendo que Dios verdaderamente me pone en un lugar y pone personas a que dirijan mi vida? ¿Cómo yo voy a revelarme a decir, a creerme mucho que no, es que a mí también me habla, no es que a mí también me dice? Nadie dice que no le hable y que no, pero Dios no había escogido a Coré para hablarle, no, escogió a Moisés y a Aarón. A Coré lo escogió para que estuviera bajo dirección. Por eso el mensaje de hoy que habla, dice que ¿qué? Que la opresión no te saque de la dirección. Oh, pues, tú tienes gente a tu cargo, que la opresión no te saque de la dirección. Vayan echando coco. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 21, dice: apártense de esta congregación y los consumiré ya mismo en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, porque hay arte contra toda la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya. ¿Para qué? Para que no perezcas en todos sus pecados. ¿Estaba dando dirección Dios? Sí. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y de Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. ¿A quién le dijo a ellos? ¿Qué le dijo eso? Usted se va a dar cuenta. Le voy a demostrar que Dios sí me envió. Porque ellos estaban como rebeldes. Te dice, y dijo Moisés 28: en esto conoceréis Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia, ¿cómo decimos nosotros? Cuenta, ¿cierto? Por mi propia cuenta, por mi propia voluntad, ¿cierto? No fui yo el que escogí hacer esto. Dios me escogió para hacerlo. Entonces dice: si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Ese es el trato que hizo. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, santo, ¿cuánto se demoró Dios? Eso fue inmediato. Y aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó de ellos a sus casas por Dios. El medio huequito no fue chiquito esto. A todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Padre, guárdanos. Y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Eso existe. Por ahí hubo una discoteca que pasó lo mismo. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Tenía dirección Moisés. Aló, dígame algo detrás de tapabocas. ¿Tenía dirección Moisés o no? Solo terminó de hablar y ¡pah! Le dijo a Dios que se habla, no, él dijo, tan convencido de que era Dios, el que dijo es: listo, Coré, sencillo y claro, hagamos esto, que esto pase y entonces yo no soy el enviado, o que esto pase y te darás cuenta que fui el enviado. Pues que no le ha dicho Dios, nada, no, simplemente dijo eso y ¡pum! Se abrió la tierra.
Yo creo que a Coré no le dio tiempo de decir, listo, trato hecho. Se lo tragó y no le dio tiempo de contestar nada. Y dice, y aconteció que cuando cesó, vamos ahí, ¿cierto? No, 35, 34. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron en grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió, ¿qué? Los 250 hombres que ofrecían incienso. Me voy a detener aquí y le voy a decir una cosa y le voy a dar un consejo. Modestia aparte de una melodía. Nunca se levante contra una autoridad que Dios haya puesto delante de usted. Nunca lo haga. Porque usted no está peleando contra esa persona con nombre propio. Se está peleando contra quien Dios levantó como autoridad para usted. Está peleando contra Dios. Le hablo de su pastor, le hablo de su sacerdote, le hablo de su padre, le hablo de su mamá, le hablo de su maestro, le hablo de su jefe, le hablo de su esposa, de su esposo. Y muchas más cosas que no me llegan a la mente que usted está recibiendo en este momento. Porque la autoridad de Dios, lo que Dios estipuló para usted, eso es, incluyendo que hay autoridad de Dios en las mujeres cuando se casan con los hombres y les dice qué deben de hacer. Les dice, sujétense a su esposo. Busque en la Biblia qué significa sujeción. Y a los hombres dice ¿qué? Ámenlas como a vaso frágil. También hay autoridad para los hombres. Es lo que uno no puede romper. Mira, iglesia. Ni a su jefe, ni a su padre, ni a su madre, ni a su sacerdote, ni a su pastor, ni a su esposo, ni a su esposa. Nunca vaya en contra de lo que Dios puso en ellos delante de usted. Entonces, mire, iglesia, ayúdame porque si me pierdo donde voy. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, el sacerdote de Aarón, que tome los incensarios en medio de incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. (39) Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que los quemados habían ofrecido y lo batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como sus séquitos, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y uno dice, tan tercos, pero es que uno también lo hace, iglesia. No vuélvilas. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¡Ja! Increíble, ¿no? Mire lo que pasó aquí. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Qué le dijeron? Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Miren pues. ¿Seguía el chicharrón o no? No, eso no lo puedo decir. Bueno, me llega una cosa a la mente, un caso parecido que me pasó. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo,
apártense de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en fuego el altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Que le dijeron es: corra rapidito delante de Dios, presente el incensario y vaya, haga propiciación. Propiciación es: vaya usted, pida perdón por ellos, antes de que el Señor desate su ira. Por eso, iglesia, aquí le quiero contar algo y se lo quiero dejar a usted. Aquí estamos todos. Mateo 5, 43, 44 habla y dice: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Es más gozoso para Dios y gustoso para Dios que usted haga que la ira de Dios caiga, porque también la palabra de Dios dice que hay de aquel que toque ¿con quién? Con usted. Que hay de aquel que toque ¿con qué? Con sus hijos. Ese es usted. ¿Cierto, iglesia? Sí. Entonces Dios me llama más bien que lo primero que mueva es ¿qué? El perdón, la misericordia. Por eso siempre le he dicho a las personas es Mateo 5:43, póngalo en práctica. No se vaya en contra. Porque aún, si usted no lo pone en contra, si usted no va rápido delante de Dios y le dice: Señor, yo perdono a esa persona en el nombre de Jesús. Yo te pido que olvides lo que me dijo, Señor. Yo te pido, yo la perdono, tomo la decisión de perdonarle, de perdonarlo y de bendecirlo, Señor Dios. Te pido que me dé las fuerzas para olvidar lo que dijo de mí, lo que habló sobre mí, lo que puso sobre mí. Es más bonito para Dios eso que esperar a que la ira de Dios caiga. Señor, y un rayo le parte en dos. Porque si usted ve muchas veces en los salmos, también hay momentos donde los hombres de Dios hablan con fuerza. A esto me manda Dios, a que me mueva más en ir al Señor, y por eso ellos corrieron a presentar el incensario y a pedir y a clamar por ellos, que Dios no tuviera en cuenta lo que estaba pasando, que ya habían visto una ira de Dios, el huequito chiquito que hizo Dios, que se lo tragó con casas y todo. Entonces en el verso, ¿dónde vamos? 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Corra, 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 corra. Corra que ya el Señor empezó. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y puso el incensario e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó. Por Dios, cómo moría Dios este hombre. Y le digo, iglesia, y Moisés no es tan diferente a usted y a mí. Moisés es un hijo de Dios, con dirección de Dios, obediente a Dios, y Dios respaldaba lo que él hacía. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, con dirección de Dios, y Dios respaldará lo que usted hace en obediencia a él. ¿Usted lo cree, iglesia? Amén. Entonces hay una cosa, iglesia, y es, entonces dice, o sea que yo puedo orar por mis enemigos, total, para que Dios en su amor y su misericordia se mueva. ¿Hay alguien aquí que tiene hijos? ¿Hijos, hijas? Bien. Si a usted le toca un hijo, una hija, ¿usted qué hace? Guardaos. Eso hace Dios. Dios ama a sus hijos, Dios te ama a ti, y hay quien toque contigo. Cuando estás en obediencia, claro está. Cuando estás en desobediencia, iglesia, tú le has dado autoridad a los demonios para que toquen contigo. Tú le has abierto puertas para que toquen contigo. No es todo. ¿Por qué me está pasando eso, hermana? Analícese primero. Haga un autoevaluación.
antes que venga a pedir oración por usted. Porque no necesitamos de que el Señor pare, porque no es Dios el que está haciendo un castigo fuerte contra usted, no. Es la puerta que usted le abrió a los demonios están aprovechando y dándole duro a usted. Son dos cosas distintas, iglesia. ¿Estamos bien? 40 y... Padre. 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Qué susto una ira de Dios. Qué tan difícil una ira de Dios contra uno, ¿no? Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. 17, dijimos que íbamos a leer 17. Muy bien. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. ¿Qué no aceptaba Coré? Coré no aceptaba que ellos eran los que tenían la dirección. Coré no aceptaba que ellos habían sido, o sea, no es que a nosotros Dios también nos escucha. ¿Sí me hago entender? Y es la gente que se opone. Por eso yo normalmente siempre le he dicho a todas las personas, yo le digo es: órale a Dios si esta es la iglesia, este es el lugar donde Dios lo colocó. Porque si Dios le da respuesta de que este es el lugar donde Dios lo colocó, la palabra dice: obedece a qué? A vuestros pastores. O sea, ¿a qué? ¿Qué clase de obediencia? Todo aquello que predica. ¿Cuál es la demanda que tiene el pastor que te está enseñando, al que Dios puso que te está guiando? Es de tener dirección completamente de la palabra de Dios. Que tú verifiques, por eso es tan importante traer Biblia, porque cuando tú no traes Biblia, tú estás masticando, tú estás viviendo una vida espiritual bajo lo que un hombre que está montado en un altar te está diciendo cómo llevar una vida espiritual. Pero si tú no la estás confirmando en la palabra, maldito el hombre que cree y no cree. Y es donde usted ve hermanos en Cristo haciendo cosas que se salen de la palabra. Uno dice: pero por Dios, es más, una pregunta: ¿dónde congrega usted, hombre? Pues, ¿no te dice la Biblia que le permiten hacer una cosa de esas que... Créame que lo voy a decir desde altar. Yo conocí una mujer que estaba totalmente en fornicación de adulterio, y yo le decía: ¿vos te congregás? No cristiana, de otra secta, de otro lugar. Y le digo, la respuesta que me dijo es, yo le digo: sí. Yo le dije: mujer, pero es que vos te has acostado con todo el respeto cuando le digo. Y me dijo: Dios dice en su palabra que amados los unos. Yo le dije: padre, dijo, que güey, que no, pues está bien aplicado el versículo. Por Dios. No quise preguntarle más de ahí ya. Démoslo así más bien. Ese es el cuidado, iglesia. Créame que yo le voy a dar cuentas a Dios de ustedes cuando yo me muera. De cada uno de ustedes. ¿De qué fue lo que yo leí de aquí? ¿De qué fue lo que yo le enseñé con la palabra? ¿De cómo me dejé usar por el Señor para enseñarles palabra? ¿Dónde le tomará cuenta a Dios a usted? Dios dice: usted vive una vida espiritual así. Y el Señor podrá totalmente en el juicio decirle: yo te puse en un lugar. Ahí donde están los errores de coger hacia un lugar simplemente porque físicamente es que en esa iglesia es más grande, las sillas son más cómodas y hay más, y en la alabanza sale humo cuando canta. Y no se trata de eso, se trata donde Dios te coloque, así sea en un sótano, pero que tu vida sea transformada. Gloria a Dios por la palabra que te pega duro, que te sacude. Porque cuando a ti te pegan una pela con correa, no sé de qué es la costumbre, de donde yo en mi tiempo me tocó, uno aprendía con eso que ya no se hacía más. Que me había equivocado. Entonces cuando a ti te hablan, por eso siempre he creído que para mí personalmente la mejor palabra es la de exhortación, siendo la más difícil, siendo la que más pega duro, siendo la que más, ¿cuándo se acaba esto? ¿Me hago entender, iglesia? Pero esa es la que realmente, ¿por qué te pega tan duro? Porque te sacude la carne.
Porque te están diciendo en la cara sin saber. Yo empiezo a predicar aquí. El pastor me la está tirando. No, yo no conozco. Yo estoy soltando el mensaje. Pero Dios sabe exactamente. Usted ahorita se presenta con un hermano y le dice, ¿qué le dijo Dios? Y el hermano dice, esto y esto. Usted le pregunta al hermano, ¿y a ti qué te digo? Esto y esto. Y usted verá que son cosas distintas y la predica es la misma. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la capacidad que tiene el Espíritu Santo. De estar en todos los corazones al mismo tiempo y darle dirección a través de una misma palabra. Y decirle cosas. Porque Él sí sabe, ella, ¿qué está haciendo? Ella, ¿qué está haciendo? Él, ¿qué está haciendo? Y ¿qué está haciendo? Yo tengo momentos de estar predicando. Y me provoca pasar el versículo rápido. Porque es que me está cacheteando a mí también. A mí también me habla, iglesia, a mí también me dice, a mí también me da dirección. Yo digo, uy, Señor Jesús. El primerito que recibe la reprensión y la exhortación es quien está preparando el mensaje, en este caso yo. Lo que pasa es que yo me muevo en amor y yo comparto con los hermanos y después les traigo. De lo mismo que me regala el Señor. Vamos, iglesia, entonces dice la palabra de Dios, vamos en el versículo. Había los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos 12 varas, conforme a la casa de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Ojo, iglesia, una cosa es un palo, otra cosa es una vara. Una vara es más o menos parecido como a una flauta de madera. O sea, es así, coca, fácil de quebrar. Entonces, mire algo, iglesia. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Ya le estaba diciendo, iglesia, hay una cosa y es, usted sabe lo que está dentro del arca del pacto, usted como cristiano debe saberlo ya. Ustedes saben que ellos cargaban el arca de Dios y ahí habían 3 cosas dentro del arca. La una era los 10 mandamientos, la otra era la vara de Aarón, y lo otro es maná. Objetivo, dar testimonio del gran poder de Dios. Vamos a ver la vara, ¿qué hace? Los mandamientos Dios los entregó, los puso, hizo sus formas para entregarlos. El maná era algo que caía de donde menos se creía, tenía que consumirlo inmediatamente porque al otro día ya estaba podrido. Hubo quien quiso recoger maná y guardar, en ese tiempo no había nevera, pero eso era para comer de una. ¿Qué estaba haciendo Dios con eso? ¿Por qué se podría? Porque Dios lo que quería demostrar con eso era que Él te da el sustento diario. Por eso la bendición de decirle el pan de cada día, dándolo hoy. Amén. Porque ese era el Dios hermoso, que todo el tiempo lo sostenía, y Él dio la orden que no guardara. Pero había quien ya movido en su corazón, y después al otro día yo estaba hueliendo maluco y podrido. Yo creo que el Señor lo miraba y le decía, entienda, que yo le dije que lo sostenía y lo sostengo, y diario le doy. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 4. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Por qué? ¿Cuál era la queja? La queja era nosotros también, es que nosotros, o sea, ellos no aceptaban que Moisés y Aarón eran los escogidos. Y entonces, ¿cuál es la situación? Dios dijo, venga, yo le doy una señal para que ellos entiendan y paren su queja, y paren su pelea, y sepan y entiendan que ustedes fueron los escogidos, Moisés y Aarón. Entonces dice la palabra del Señor que imagínese la vara, una vara de esas es algo que está muerto, ¿cierto? O sea, no tiene nada, o sea, y prácticamente eso está coco, pues. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total, 12 varas. ¿Cuántas eran las tribus?
y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Amén. Y mira algo. Fue y las puso ¿en dónde? En el lugar del testimonio. ¿Dónde los puso? Donde Dios le dijo que ¿qué? Que se iba a manifestar. ¿Qué estaba haciendo él? Obedeciendo todo tal cual como Dios le había dicho. Es donde muchas veces nosotros nos perdemos. Y es donde muchas veces no encontramos el milagro y la bendición. Porque no hacemos tal cual los pasos y queremos hacerlo como lo quería hacer Coré. Coré también decía que le escuchaba. Coré también decía, el Señor te dice a ti, es a través de un ayuno que yo voy a limpiar tu vida. Y usted dice, no, yo todos los días oro, yo oro por esa situación, yo sé que Dios me va a escuchar. Pero le dije que a través de un ayuno, le dije que dentro del templo, no en su casa. Es que Dios está en todas partes. Le dije en tal lugar y le dije cómo lo hacía. Mire, iglesia. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos dieron varas, cada príncipe por las cajas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y de aquí, ¿qué sorpresa se llevó? Que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido. Pues que imagínense una vara, un pedazo de vara de esas. Yo le puse como una flauta, pues, que usted la ve y dice, santo Dios, y esto sacó flores y las almendras ahí. Y uno dice, pero ¿y esto qué? Pues algo, o sea, eso no tiene cómo dar vida, eso está muerto, ese pedazo de vara está muerto. Pero eso es lo que quería mostrar Dios. Están las 12 varas y está la vara de Aarón. O sea que ni siquiera a ninguno de la tribu escogió. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová de todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos ¿qué? Rebeldes. Aquellos que no se quieren sujetar, a aquellos que les acabo de demostrar que algo que estaba muerto y seco tomó vida, que no se podía dar, que ellos mismos quedaron conscientes de que eso era imposible, que diera flores, que diera almendras, que diera imposible. E hizo Moisés como le mandó Jehová, y así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos entonces, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. ¿Qué dicen ellos? Estamos jodidos. Entonces no tenemos nada delante de Dios. Entonces estamos, mejor dicho, santo y poderoso. No tengo nada que ver entonces con Dios según eso. 13. Cualquiera que se acercare al que viniere al tabernáculo de Jehová, entonces morirá. Y pregunta, ¿acabaremos por perecer todos? Escucho 3 conceptos rápidos, por encima de sus tapados. Usted me diga algo, ¿qué le ha dicho Dios hasta el momento? Le escucho. Que lo que creemos muerto, Dios le puede dar vida. 2 más. ¿Usted cree que Dios le ha hablado hasta el momento? Sí. Dígame algo, que no sean los mismos. Oración. Que con respecto a la dirección que nos dio, no podemos ponernos en rebeldía. Que con respecto a la dirección que Dios nos dio, no podemos estar en rebeldía.
Dime, León. Debemos estar obedientes a toda autoridad que está por encima de nosotros. Que debemos estar obedientes a toda autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros. Bien, eso está bien. Ahora sí, vamos al ejemplo que nos da la palabra en cuanto a esto. Números, ahí mismo, en esa hojita donde está ahí, capítulo 20, verso 1, vamos a mirarlo. Lo tenemos, iglesia. No está lejos porque estábamos ahí exactamente. O sea, solo era pasar una hojita y ya. Todo lo tenemos, iglesia. Amén. Dice el verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin. Aquí empieza. ¿A dónde llegaron? A un desierto. Llegaron a un momento ¿qué? Difícil. Usted y yo también pasaremos o estamos pasando por un desierto. Y se lo digo, y parece como absurdo. Lo mejor que le puede pasar a usted en su vida es que Dios lo tome a usted para pasarlo por el desierto. Usted dice, pastor, eso suena absurdo. Y yo le digo, suena así. Pero en ese lugar donde no hay nada, donde no se siembra nada, donde no hay agua, donde usted está imposibilitado, donde no se hará nada ya bajo su capacidad, donde usted está, ¿qué hago aquí? Cuando Dios lo lleva a esa situación, usted dice, yo no le veo salida a esto. Señor, ¿y ahora qué hago, Dios? Y usted no sabe qué hacer, usted no sabe a qué recurrir, y ya sus fuerzas no le sirven de nada. Ya su plata no le sirve de nada. Ya su inteligencia no le sirve de nada. Usted dice, ¿yo qué voy a hacer, Dios mío? Y ese es el momento donde Dios, en el amor que te tiene, te lleva a eso. Te lleva a ese momento. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ya había mostrado la ira que él había tenido, la situación difícil que ese pueblo había vivido y cómo se los había tragado enteritos. Ya Dios había mostrado quién era el que tenía la dirección, a quién Dios había escogido para guiar ese pueblo. Aún el pueblo, viendo lo que había pasado, todavía se quiso levantar y quisieron acusar a Moisés y Aarón, diciéndole, por culpa de ustedes, Dios obró lo que obró. Claro, buscando a todo lado un culpable. Cuando el pastor le ayuda y se deja guiar por el Señor, usted dice, bendito Dios, la gloria sea para el Señor, Dios bendice a mi pastor. Cuando está aburrido en la iglesia, se quiere de la iglesia, o esa iglesia, ese pastor. No pasa, iglesia. Y eso pasó con ellos. Y le echaron la culpa a ¿qué? A Moisés, por culpa suya. Y mira, iglesia, verso 21, capítulo 1 del capítulo, verso 1, capítulo 20, Señor. Llegaron a los hijos de Israel toda la congregación del desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. ¿A dónde lo llevó Dios? A un momento difícil. Era necesario pasar por ahí. Es necesario que usted pase y sea probado a través del desierto. Después del desierto está su bendición, iglesia. Y usted no quiere pasar el momento desértico. Y usted no quiere ser probado. Dios lo que quiere con eso es que usted aprenda y que usted entienda que su dependencia está única y exclusiva. Que cuando usted llegue a la bendición de Dios, a lo que Dios le dio, al lugar, la tierra de promesa que Dios le dio, usted dependió de Dios para llegar allí. No de su capacidad. Usted no adquirió su bendición por su capacidad, por su belleza. Es que soy tan linda, por eso me lo gané para mí. No. Usted como hombre, no es que tengo tanto verbo y me la conquisté. No. Usted
usted dependió de Dios para poder llegar a esa bendición. Y que Dios tuvo que refinarlo y probarlo a usted en medio del desierto. Y que usted tuvo que aprender y entender que para llegar a ese lugar y a esa promesa de bendición, usted tuvo que escuchar dirección. Y tuvo que obrar bajo la dirección. Si no, no llega, iglesia. Por eso el mensaje de hoy habla ¿qué? ¿Qué dice? Que la opresión no te saque de la dirección. Entonces nos dice el verso 2, y porque no había agua para la congregación, mira pues el motivo. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿A dónde lo llevó Dios? A la incomodidad, lo sacó de la comodidad. Aparentemente cómodos, que estaban en Egipto siendo esclavos y aparentemente cómodos. Es más, en algún momento dijeron que ese era el lugar que fluía leche y miel. Y hay gente que dice, no, estaba mejor en el mundo, me iba mejor, conquistaba más. Y ahí podía hacer lo que quería y cualquiera me podía enredar. Aquí no puedo enredarme porque es que este es cristiano y este es cristiano, entonces tampoco puedo hacer aquellas patrañas. Y es lo que hace Dios en tu vida y en mi vida. Entonces dice, los lleva a la incomodidad, pero esa incomodidad, ¿qué trajo? La queja. ¿Qué había hecho? ¿Qué dijo que la vara de Aarón? ¿Con qué fin lo había hecho? Con el fin de que se acabara la queja, con el fin de que ellos vieran que era la dirección de Dios, con el fin de que ellos entendieran que el Señor había hecho esa manifestación para que se diera cuenta que Él era el escogido para guiar a ese pueblo. Si ellos ya habían visto algo como eso, entonces al pasar por ahí, si ya sabían que Moisés y Aarón eran los escogidos, ¿cómo se van en contra de Moisés y Aarón simplemente porque no había agua? ¿Qué sería lo que tenían que hacer? Señor, usted va a hacer algo. Moisés, no hay agua. Y Moisés posiblemente le diría, voy a orar al Señor. Déjeme yo oro al Señor y Dios va a hacer algo. Pero no iba a empezar a renegar y a quejar otra vez contra Moisés. Y otra vez contra Aarón. Mire pues. 13. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Otra vez. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que queremos volvernos atrás, iglesia? ¿Cuántas veces comparamos la vida cristiana con la vida pasada? Y hay quienes contemplan la vida pasada. Y hay quienes no quieren caminar. Y yo les dijo, está bajo la dirección que yo le dé la bendición. De ninguna otra manera va a adquirir la bendición. Alcanzará una bendición ficticia que el enemigo le pueda engañar. Y usted lo que recibirá será una infelicidad. Entonces dice, y ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. O sea, en esa tanda cuando abrió la tierra, mire pues, dice, por Dios, ¿cómo dicen una cosa de esas? Salieron corriendo. ¿Cierto que dice que salieron corriendo? Los que quedaron que cuando se abrió la tierra, ¿se acuerda que la historia contó? Que se los tragó y los otros salieron corriendo, que no me trague. Ahora, en un momento de dificultad, ¿cuántas veces usted puede renegar en el momento de dificultad? No, era mejor cuando tal cosa. No, pues. ¿Cuántas veces usted medio una ira ha dicho? Ojalá me muriera. ¿O no, iglesia? ¿Ha llegado a soltar alguna vez? En un estado depresivo, supuestamente, yo no estoy de acuerdo con un cristiano depresivo. Usted entra a decir un montón de cosas, se quejase por lo que está viviendo, por lo que está padeciendo, y resulta que Dios lo está llevando a padecer eso porque quiere y lo está acercando a la bendición, y usted peleando y renegando. ¡Ah!
¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué es tal cosa? Y Dios le dice, porque te estoy acercando a la bendición. Deja tu bulla. Que acabaste de ver lo que yo hice con aquellos. Acabaste de ver todo lo que hice con esa gente. ¿Cómo sos tan atrevido de decir, Señor, me hubiera ido más bien entre esa gente? Me hubiera quedado con ellos más bien. Te quitó ese novio pegón y ese novio que te maltrataba y volvés a repetir la historia, por Dios. Yo le dice, otra vez. Estarudo. ¿Sí? Ojalá habíamos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestra bestia? Otra vez contra el pobre Moisés y Aarón. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿Usted sabe lo que estaban haciendo? Estaban maldiciendo el lugar donde estaba la presencia de Dios. Qué rápido nos condenamos cuando rápido hablamos. Por eso el Señor habla de refrenar su lengua. Entonces dice, iglesia, en el 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viña, ni de granada, ni de aún de agua para beber. ¿Qué está diciendo? Este lugar no sirve para nada, hombre. Es una cosa aquí seca, aquí no hay nada. Aquí no hay sembrado, aquí no hay donde beber nada. ¿Qué estaban haciendo? Maldiciendo el lugar que Dios había escogido para bendecirlos. Para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Para manifestarles su presencia. Para Dios demostrarles completamente cómo en su impotencia y en su incapacidad de hacer, de sembrar, de no haber nada, Dios iba a hacer algo. Y ahí se iba a manifestar Dios. Y ahí se iba a dejar ver Dios. Y estamos renegando sobre ese lugar. ¿Usted creería que Dios quiere aparecerse a usted cuando usted reniega por el momento difícil que está pasando? Y Dios dice, es que ahí es donde mi presencia quiero. Señor, yo quiero estar en el lugar de tu presencia. Y el Señor le dice, ¿te siento? No, ahí no. Ah, no. Llévame al lugar santísimo, y el lugar santísimo puede ser el desierto, porque está la presencia de Dios. ¿Cuál es el lugar santísimo? Donde está la presencia de Dios. Pero renegamos ante la presencia de Dios, pero peleamos ante la presencia de Dios, pero nos enojamos contra la presencia de Dios. Nos enojamos contra lo que Dios está obrando y haciendo, iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado y discernimiento de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Antes debemos discernir lo que está pasando y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito de esto, Señor? Que no decir, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué permitiste esto? Señor, ¿pero por qué me tenés ahora aquí? Señor, ¿pero por qué me estás castigando? Yo no estoy castigando. Mira, iglesia, verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Corrieron a la presencia de Dios antes de pelear contra ellos. Le voy a tocar un tema ahí en esa parte. Cuando Dios le da autoridad a usted, en lo que Dios le da autoridad a usted, y usted sepa que es la dirección como usted está haciendo las cosas que Dios quiere, y los que usted tiene bajo autoridad reniega contra lo que usted está haciendo bajo dirección, no pelee con ellos, vaya a la presencia de Dios y muéstrele lo que está pasando. No se deje transformar, no se deje enojar, no se deje poner mal, mientras usted sepa que Dios es quien lo está dirigiendo, que como usted está haciendo las cosas, es quien lo está dirigiendo.
Entonces, iglesia, ahí sí le digo que la opresión no te saque de la dirección. Que el enojo de la gente que está bajo tu cargo, tus hijos, tus empleados, o todo aquello que tú sabes que está bajo, y ellos se sienten mal y ellos empiezan a renegar contra ti. Tuve un tiempo desempleado, un largo tiempo, fueron como 2 años desempleado y no había empleo. Estaba recién conociendo de Dios y ahí estaba el que yo diría, tuve empleos de muy buenos pagos. De muy buenas entradas económicas. Cuando me volví cristiano, entré en el estado del desempleo. Y podría renegar y decir, no, que me iba a mejorar cuando estaba, que ahora. Mi hijo Diego se ríe y pidió perdón al Señor alguna vez, pero cuando no conocía de Dios, viéndome desempleado tanto tiempo, un día me dijo, ¿cuál es el Dios que vos seguís? ¿Para qué el Dios que vos seguís? Llevas 2 años sin empleo. ¿Sabes lo que yo sentí? Y más como jefe, como cabeza de hogar. Mi respuesta, la gloria sea para Dios. Yo le dije, Dios te va a mostrar el poder que tiene. No más. Y fui a la presencia de Dios. Hoy por hoy llego mi hijo, mi hija, caminan para el Señor, hablan de Dios, predican su palabra, y él se retractó delante de Dios haber dicho algo. Como también Dios supo que él no conocía a él. Por eso permitió que lo conociera. El punto no era desanimarme o ponerme mal porque él había dicho eso. ¿Verdad? Tenía razón, ¿cierto? 2 años sin empleo y uno aquí rogándole a Dios, orando y nada, y mire, y llevo de vida y nada, y vea. No, esta razón que tenés. No. Fui a la presencia de él y dije, Señor, escucha lo que dicen mis hijos. Y le dije, te entrego el dolor y la vergüenza que siento en este momento delante de mis hijos. Y Dios empezó a exaltar mi vida de una manera sobrenatural, donde mi hijo luego terminó pidiendo mi oración y Dios glorificándose en la vida de él. Ahora ellos están bastante cometidos en los caminos de Dios, gloria a Dios, pero empezaron a ver tanto la gloria de Dios en mi vida, modestia aparte, lo estoy contando como testimonio, que ellos mismos pedían en cada cosa. ¿Qué iban a hacer? Papá, ore. Papá, ore. Lo único que nos pidieron fue para sus novias y sus novios. Y se equivocaron. Y Dios, que es tan bello, me permitió orar por esa situación que ellos no pidieron. Y Dios se glorificó. Hoy tiene una gran esposa, hoy tiene un gran esposo mío. Hijos de Dios, hijas de Dios, caminando para el Señor, donde ellos se sienten felices. A usted Dios le dio la autoridad. A usted Dios le entregó la autoridad sobre lo que le entregó. Dios le escucha sobre lo que usted le clama por la autoridad y por las personas o lugares o cosas que Dios le entregó. Dios te va a escuchar. Solo no te dejes cambiar la dirección de Dios por la opresión. No te dejes entrar en el desespero, porque entonces, iglesia, por la opresión perderás la dirección. Dios te dijo, Dios te va a responder.
Verso 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma, ¿qué le dijo? ¿Por qué le dice el Señor, toma la vara? Escucho a 3 personas que me digan algo sobre eso. ¿Por qué el Señor le dice, toma la vara? De a uno, no me griten. No era para que valiera la peña, para que saliera agua. ¿Era para? Para que valiera la peña, que saliera agua. Bien, no. Sí, está bien, sí, pero no. Porque fue la que quedó como testimonio. Sí, ¿Perdón? porque fue la que quedó como testimonio de que Dios había escogido a él. Porque fue la que quedó como testimonio. Listo, perfecto. Ahora, ¿por qué la vara? ¿Por qué fue la que quedó como testimonio? Sí, pero ¿por qué la vara? ¿Por qué no le dijo otra cosa? Porque es la señal de autoridad. Es la señal de autoridad. Porque ahí era donde él había manifestado. Él había manifestado su presencia, su poder. Él le dijo, y yo me manifestaré. Y dijo, ¿qué hacía? ¿Cierto? Y dijo, pongan las varas, ¿cierto? Por eso, iglesia, Dios le dijo a usted como autoridad, haga esto. Haga esto. Y en eso me manifestaré. A uno lo manda que haga en vigilia, a otro lo manda que haga en ayunos, a otro lo mandan a que ore sobre sus propios hijos. A mí me mandó a que orara por las ropas de mis hijos, por las camas de mis hijos. Y veía la gloria de Dios, se lo cuento públicamente. Veía cómo mis hijos en pecado se acostaban sobre la cama y ellos me decían, que tiene la cama está caliente hirviendo. Y como en la habitación de ellos hubo batallas espirituales, el poder de Dios, los demonios manifestándose. Pero Dios me había hablado, simplemente yo le he dicho a muchas personas, ore por la ropa de su esposo, ore por el lecho donde su esposo se acuesta, aquel que no es convertido. Dígale, Señor, yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Yo le batallo contra todo demonio que tiene él, que no le permite llegar, porque él es un hijo de Dios, Señor. Yo estoy creyendo que tú me lo diste, Señor. Y como me lo diste, Señor Dios, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo le cancelo. Cuando usted se pone a pelear con su esposo, todo lo que le dice, usted ya entra en la contra. Diferente a cuando usted va y le va a la presencia de Dios y le dice, Señor, mi esposo o mi esposa está mal conmigo. Se lo entrego, Señor. Señor, tengo a mis hijos levantados contra mí. Y tú me hiciste autoridad de Dios. Y eso sí, espera el juetazo. Y no vaya después, ay Señor, pero ¿por qué? Trátelo, Señor. Trátela, Señor. ¿Estamos bien? Amén. Mira, iglesia. Por eso hay una cosa bien cierta, iglesia. Educa al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. El día que usted educa a sus hijos en el caminar de Dios, ahí sí se lo digo bien paisamente, relájese y viva una vida tranquila, porque usted no sufrirá ni padecerá, porque ellos conocen de Dios y son temerosos de Dios. Usted no tiene que estar detrás de ellos buscándolo, dónde está, qué hizo, porque llegó tan tarde, a qué hora llegó, si fumó marihuana, si no fumó, si esto y esto, si se emborrachó, si se acostó con aquel. No. Será temeroso de Dios, será temerosa de Dios, y usted descansará en paz, dormirá tranquilo, y sabrá que su hijo le puede llegar a la hora que llegue, pero está guardándose por el Señor. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Verso 8. Toma la vara y reúne la congregación. Mira, iglesia, mira lo que hace el Señor aquí. Y mira lo que le dice: toma la vara y reúne la congregación. Toma la vara. ¿Qué estaba tomando? Toma mi presencia. Ahí me manifesté yo. Esta vara la destiné para que ellos pararan su rebelión. Ahí hay manifestación de Dios.
Tanto así, que acuérdense que la vara estaba dentro del arca del pacto, ¿cierto? Y hay aquel que en pecado o que no tuviera autoridad tocara el arca del pacto. ¿Qué pasaba? Lo mataba. Había presencia de Dios ahí. En esa vara había presencia de Dios. ¿Qué fue lo que le estaba diciendo? Ve y muéstrales y llévalos ante mi presencia. Lleva mi presencia ante ellos. Lleva mi presencia ante ellos. Que era la manifestación que él había hecho. Y ellos conocían que eso era la manifestación que Dios había hecho. Entonces se dice, toma la vara, primer paso, reúne la congregación y habla a la peña a vista de ellos. O sea, que ellos vean. ¿Qué quería Dios? Lleva mi presencia, reúnelos, lleva mi presencia delante de ellos y diles, y di a lo imposible para que ellos vean, porque yo me voy a glorificar. Usted como autoridad, voy a hacer un caso, autoridad de padre, de madre, venga hijo, orémosle a Dios, que Dios se va a manifestar. ¿Dónde le va a presentar la autoridad? En el lugar donde tú has hecho el altar de Dios. En el lugar donde tú oras, el baño, tu habitación, la sala de tu casa. Y lo invitas y le dices, venga usted que está renegando tanto, venga vamos ante la presencia de Dios y venga oremos a Dios. Porque lo que usted me está pidiendo, si está bajo dirección de Dios, Dios se va a glorificar. Es llevarlos a la presencia de Dios, es no desesperarse por cómo lo que usted está bajo dirección, hay gente bajo dirección, es no desesperarse por cómo lo tienen bajo la opresión. Y es decirle, vamos a la presencia de Dios. Entonces Dios le dijo, toma la vara, o sea, llévalos a mi presencia, reúnelos a ellos, que estén delante de mi presencia, y ante mi presencia ellos verán lo que yo voy a hacer. Ellos verán y yo les taparé la boca. No pelees con ellos tú. Yo entraré en tu defensa a veces. Yo haré que lo imposible se produzca. Pero no les digas nada. Déjalos quietecitos. Simplemente invítalos a ir a mi presencia. Y yo saldré en tu defensa a veces. Y Él te lo dice a ti hoy el Señor. Tus empleados, llévalos a la presencia de Dios. Tus hijos, llévalos a la presencia de Dios. Te pongas a pelear con ellos. Ellos ya han visto al Dios que se glorifica a través de tu vida. Ellos ya han visto al Dios que tú tienes. Entonces vuelve y llévalos a la presencia de Dios. Y le dice, Señor, mi hijo, mi hija tiene una situación mal contra mí porque estamos viviendo una situación así. Te presento esta situación, Señor. Venimos ante tu presencia, lo traigo hoy ante tu presencia para que tú, que me has dado dirección sobre mi hijo, por favor, lo escuches lo que él pide, para que escuches su queja. Toma la vara, reúne a la gente y habla que ellos vean, ojo, habla y que ellos vean, ojo, y tú y ellos verán el resultado y disfrutarán el resultado. Mire que sí. Dice que ¿qué? Toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a vista de ellos. Y mire lo que dice. Y ellos, y ella dará su agua. Una peña da agua. Pregunto,
Una peña de agua. ¿Por qué no? Piedra. Que no tiene vida. ¿Cómo el Señor le da vida a algo? ¿Cómo sale agua de una peña? Eso es imposible. Pero Él se quería glorificar. Él le quería demostrar a ese pueblo que seguía rebelde, y es donde Dios le dice a usted como autoridad, no se pongan mal contra ellos, porque entonces la ira de Dios vendrá contra sus hijos. Y usted está entendiendo y usted dice, wow, Jesús. No era pelear con mis hijos, era perdonarlos y bendecirlos y ir a la misericordia y a la presencia de Dios. No era pelear con mis empleados, era ir a la presencia. Vos me diste este lugar y esta es la gente que tú me diste como trabajadores. Señor, tú me diste mi hijo para que lo dirigiera bajo el estado académico y él no quiere y él no responde. No es ponerte a decirle, vea, mire que usted no estudia, es que vea, no. Señor, toma control sobre mi hijo. Pero también le digo, quédese quieto. Y es Dios peor. Que no se lo va a matar, pero sí se lo va a reprender. Cuando vaya a la presencia de Dios. Porque si usted no va a la presencia de Dios, Dios en su defensa, como hizo con Moisés, podrá poner la ira de Dios sobre su hijo. Así es. Tremendo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Uno dice, wow. ¿Cuántas veces, Señor, mi hijo, mi hija se ha levantado contra mí, Señor, y yo me he puesto, ¿qué está escrito su papá? No. Y esa es su iglesia. Todo lo que Dios te dio va a la presencia del Señor. Todo lo que te dio como autoridad va a la presencia del Señor. Y Moisés todo el tiempo iba a la presencia de Dios. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él la mandó. ¿Obedeció? Sí obedeció. ¿Sí la ves, iglesia? Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová. ¿Obedeció a la dirección? Sí. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ojo, ¿qué le pasó en el 10? En el 9, ¿qué pasó? Obedeció al Señor. En el 10, ¿qué pasó? Se perdió de la dirección y obedeció a la opresión. ¿De qué se llenó? De la opresión que tenía, del cansancio de ver ese pueblo, de la gente que estaba ahí, dándole al Señor, mostrándole, y todavía seguían los tercos, y todavía seguían las cosas. En el 9 obedeció, hasta ahí va muy bien. Tomó la vara muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué hizo con la presencia de Dios? Usó la presencia de Dios. Mal usada. Muy mal usada. Porque usó la presencia de Dios para su ira, para su rabia que tenía carnal. Como cuando usted usa la presencia de Dios y le dice a su hijo o a su hijo, uy, definitivamente, yo no creo que te vaya a ir bien. Yo no creo. No. Le voy a orar a Dios para que haga algo con vos. Usando presencia de Dios para dañar lo que Dios te dio. Y dijo que iba a dirigir Él. Ahora, ¿qué más pasó? ¿Cuántas veces usamos la presencia de Dios para mal? ¿Cuántas veces usamos la autoridad que Dios nos dio para mal? ¿Cuántas veces usamos los dones que Dios nos dio
para mal. ¿Cuántas veces nos queremos llevar la gloria? Pastor, quiero que ore por nosotros como pareja. ¿Ustedes son casados? No, convivimos juntos. ¿Usted quiere que yo ore por la fornicación que usted maneja? Son mentiras. Dios no bendice el pecado. Ay, pero pastor, ¿cómo es que no? Yo oro para que ustedes se conviertan, se aparten y se casen. Pero no me diga que yo ore para que yo ore por el pecado. Ay, amada, venga, ore por nosotros. ¿Qué tal? No, mija, no. Qué pena. Verso 11, iglesia. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. Eso no fue lo que Dios le dijo. Si la vara era la presencia de Dios, ¿qué fue lo que hizo con la presencia de Dios entonces? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Dios cumplió al pueblo. Sí. ¿Cierto, iglesia? El pueblo se había reunido. Él le dijo, toma tu vara y congrega al pueblo. ¿El pueblo se reunió ante la presencia? Sí. ¿El pueblo obedeció? Sí. ¿Quién desobedeció? Ah, ya. ¿Quién perdió? ¿Quién se perdió el rumbo? Moisés perdió el rumbo, porque con las obras que hizo, el pueblo obedeció y se congregó. Pero quien estaba dirigiendo, después de haber Dios haberse manifestado y haber hecho tanto, ya esta vez no fue contra el pueblo, ya Dios se vino contra Moisés. Que Dios no se venga contra usted y usted pierda la dirección, solo porque no hay, solo porque la opresión. Por eso el título del mensaje dice que la opresión no te saque de la dirección. Mira, iglesia, vamos terminando, iglesia. ¿Qué mal le pasó a Moisés con eso? Mire, le pasó algo. ¿Y sabe cuál fue? En el 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón con la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Dios les dijo, vaya, trátelos mal. Vaya, dígales como cuando usted usa, a ver, yo oro por vos, sin vergüenza. Es que Dios no lo ve así, es que Dios lo quiere ver con amor. ¿Quién le dijo a Moisés que fuera y los regañara? ¿Quién le dijo a Moisés, vaya, dígales que son unos rebeldes? No, congréguenlos. Ya vale la pena que yo los voy a alimentar, ya vale la pena que yo les voy a calmar su sed, ya vale la pena que yo me voy a manifestar. ¿Misericordioso Dios o no? La misericordia de Dios es hermosa, mucha. Muchísima. Mira, iglesia. Y sabe una cosa, ¿sabe dónde mal embarró Moisés? Cuando Moisés se atrevió a decir algo los trata de rebeldes, y no solo eso, sino que dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¡Wow! A ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Que les haga salir agua de esta peña? Que les haga salir, que Moisés no tenía autoridad. Moisés tenía autoridad si estaba bajo dirección. ¿Lo que le pasó ahí? Se le olvidó y se movió en la cama y dijo, ¿qué quieren, hombre? ¿Que les haga salir agua de esta peña? Esperen pues. Él sí sabía que Dios le había dado autoridad, pero Dios no le dijo nunca, con mi presencia vas a golpear la peña, no. Y es más, iglesia, entonces no abuse de su autoridad. No crea que porque Dios lo use, iglesia, no crea que porque Dios se ha manifestado y lo ha defendido tanto a usted como autoridad, usted ya tiene la gloria ganada, usted es el ser perfecto. No abuse de su autoridad ni con su hijo, ni con sus empleados. No abuse de la autoridad que Dios le entregó, no abuse de las cosas que Dios le entregó. ¿Quién se llevó la gloria? Y Dios le dijo, perdón, Moisés, ni te dije que golpeara la peña, ni vos sos capaz de hacer salir agua de una peña, no, soy yo. Y Dios se manifestó, sí, por amor al pueblo, lo que no tuvo Moisés. Y Dios se puede manifestar por amor a tu hijo, a tu familia, a quien se sujete, pero no por amor a ti
porque entonces tú estás mal usando tu autoridad. Como habló ahorita el pueblo, ahorita le está hablando a nosotros, que somos autoridad. Y vamos terminando, iglesia. ¿Qué le pasó a Moisés? En un descuido. Por eso tenemos que estar, por eso la palabra de Dios dice algo, iglesia, y no lo olviden. Todo aquel que crea que está firme, mire que no caiga. No se crea tanto, no se eleve tanto. No crea que porque Dios le ha dado cualquier ratico de autoridad, usted ya es. Brílleme los zapatos. No. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado con eso. 12 y termino. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí. Uno diría: Moisés, ¿por qué golpeó la peña? ¿Qué creyó? ¿Que con la vara le iba a hacer un hueco a la roca o qué? ¿Y que así era la forma como iba a salir? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Queriéndolo hacer en su forma, en lo que creía que era. Y a usted y a mí nos habla el Señor y dice: no es como usted crea que se hace. No es como usted cree que se dirige su autoridad. No es que se venga contra su hijo, contra su jefe, contra su trabajador. No, es que usted venga y me diga a mí, me cuenta lo que está pasando y yo le daré dirección cómo lo debe de hacer. Ahora, Dios ya le había dicho a él cómo hacer. Pero Moisés, en el no perdón, movido en su rabia, lo que estaba obrando era en su carne. ¿Qué quieren haber, rebeldes? Y Dios quería moverse en amor. Dios quería una vez más glorificarse. ¿Qué hizo Moisés con Dios? Déjemelos a mí, Señor. Déjemelos a mí, Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Santificarme. ¿Cómo pudo haber terminado ese pueblo cuando salió agua de la peña? Pudieron haber aplaudido a Moisés. Bien, Moisés, bien, Moisés, bien, Moisés. ¿Cómo te puede ver tu familia, tus hijos en tu autoridad? Ay, mamá, usted es una tesa. Ay, usted es un duro. Ay, usted es un... No, Dios es un duro, Dios es un teso. La dirección de Dios. Por eso el Señor te dice a ti y a mí es: llévelos a mi presencia, para que ellos vean que soy yo quien hago, no tú. Y hay gente que se camufla, que maneja la autoridad y dice: venga, yo oro por usted. Y haz que pase esto, Señor. Y haz que pase esto. Y yo: perdón. Si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Señor. Cuidado con inflarnos. Cuidado con darle un mal uso a lo que Dios te dio como autoridad. Lo que tú tienes bajo tu cargo es de Dios. No lo olvides. Solo que a Dios le plació dártelos a ti, mientras estés bajo la cobertura de Él, bajo la dirección de Él. Mire que sí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué perdió? La autoridad. Creyó tener mucha autoridad y perdió autoridad. ¿Qué perdió? La bendición. ¿Qué perdió? De gozar el lugar de bendición. ¿Qué perdió? De haber terminado la tarea tal cual como Dios se la había entregado. Por eso una vez dije, y lo sigo diciendo, dije que esto ofende a la gente. Si Dios a ti te dio autoridad y tú no manejas la autoridad, Dios te puede cambiar por otro. ¿Perdón? Como lo escucho. Y ahí lo acaba de ver. Dios sube reyes y baja reyes. Tenga cuidado como usted y yo manejemos lo que Dios nos dio como autoridad, porque entonces no alcanzaremos a ver
lo que Él nos dio como tarea para hacerlo, iglesia. Y el 13 dice, estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Él, ¿qué dice? Se santificó en ellos, o sea que cumplió su palabra. Les bendijo con agua. En ellos se santificó. Ese fue el lugar de la pelea y de todo lo que hizo. Pero quien perdió fue ¿quién? El que tenía la autoridad sobre ellos. No sea que tú y yo la perdamos. Por eso, termino. El título del mensaje de hoy dice que la opresión de lo que tienes a tu cargo no te saque de la dirección que Dios te dio. Póngase de pie y vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor. Mira, iglesia, de aquí nace, no lo digo por mí, lo digo porque la palabra lo dice. Y aún lo digo en el mismo amor por ustedes. Esto lo repito y lo repetiré siempre. No se vaya nunca contra una autoridad que Dios destinó ser su autoridad. No se vaya nunca, no hable nunca. Si Coré hubiera orado a Dios y le hubiera dicho, Señor, confírmame que Moisés y Aarón son las personas escogidas para que guíen mi vida, Dios hubiera tenido misericordia y de todos esos 250. Cuando usted no se sienta conforme con su pastor, órele a Dios y pídale a Dios, cuéntele a Dios de qué no se siente conforme, pero no hable mal para que la ira de Dios no se desate sobre usted. La palabra de Dios me habla algo y me enseña, iglesia, que las autoridades las pone Dios, buenas o malas las dio Dios. Si usted lee el libro de Reyes, Primera de Reyes, usted lee cómo Dios le permitió a muchos ser rey del pueblo de Israel, pero muchos se equivocaron, muchos hicieron lo malo delante de Dios. Y Dios iba tomando dirección, pero Dios era quien quitaba de esos tronos. No lo quite usted. David no quiso hablar mal. ¿Contra quién? Contra Saúl. Lo respetó, aunque estaba dirigiendo mal al pueblo de Dios, pero lo respetó todo el tiempo. Por amor se lo digo, y siempre aconsejé a las personas, no hablen mal de la autoridad, porque quien destinó a su pastor fue Dios, sea bueno o sea malo. No hable de los pastores, no hable de los sacerdotes, no hable de las autoridades, no hable mal de su maestro, no hable mal de su patrón, no hable mal de su papá, no hable mal de su mamá. Son la autoridad que Dios. Dios podrá hacer algo con la autoridad si esa autoridad está dirigiendo mal. Pero no se acarree una ira de Dios simplemente porque movida en su carne usted haga o diga esas cosas. Se lo puedo contar con testimonio propio, a ojo visto, lo que Dios ha hecho. Modestia aparte. Hay cumplimiento de dos cosas. Una por la autoridad que Dios me ha regalado y otra porque Dios no consiente que hablen mal contra sus hijos. Por eso no me atrevo a hablar mal de ustedes también. Porque son hijos de Dios, son congregación de Dios. Y debo de amarlos y respetarlos, aparte de ser ovejas, porque son mis hermanos en Cristo. Y debo de orar por ustedes como usted debe de orar por el hermano X. En vez de juzgarlo, no haga juicio, porque el juicio es de Dios.
¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Ahora te damos gracias, Señor amado Dios, por tu palabra. Gracias porque solo viene cada día más tu palabra a darnos corrección, que traerá bendición tanto en vida eterna como aún aquí en la tierra, Señor. Te pedimos perdón, dígale. Quiero que repita conmigo. Padre Celestial, levante su voz por encima del tapabocas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo reconozco que he fallado, que he tomado mal la autoridad que tú me has dado sobre. Es el momento de hablar al Señor. Dígale al Señor dónde ha tomado mal la autoridad, dónde la ha usado mal, dónde ha usado mal los dones que Dios le dio, dónde ha hecho mal uso, o cómo se ha levantado contra autoridades. Dios nos trajo hoy porque quiere eso. Dios nos trajo hoy porque quiere no tener nada que una ira de Él se desate sobre nosotros. Repite conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, hoy levantamos oración, pidiéndote perdón a ti, si nos hemos equivocado. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús, tomo esta palabra, y a partir de hoy, yo te pido que tu Santo Espíritu tome mi vida, y a partir de hoy, a cada situación de mi vida lo llevaré ante tu presencia y llevaré a los que me diste como autoridad ante tu presencia. Y serás tú, dígale, levante su voz por favor, y serás tú quien se glorificará ante ellos. Y en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque ellos verán y yo veré tu gloria. Perdóname, Señor, en mis equivocaciones, pero a partir de hoy quiero hacerlo tal cual tú lo destinaste un día para mi vida, como director en esa área de mi vida. Bendigo totalmente a todos aquellos que tú me has dado bajo mi autoridad. Les perdono, les bendigo y perdono todo lo que ellos mal se hayan levantado contra mí como autoridad. En el nombre de Jesús te doy gracias por amarlos y por amarme y hablarnos esta mañana a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor. Ahora te damos gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Dios, Señor, que hoy se va a destino al lugar donde tú ya preparaste el lugar donde van. Te pido que bendigas a tu pueblo completamente, que esta palabra quede calcada totalmente en sus corazones, que el enemigo no se la venga a robar, Señor amado Dios, que quede guardada totalmente, que tu Santo Espíritu les fortalezca para que pongan en obra lo que tú les has hablado hoy. Que bendigas a este pueblo, que bendigas a este pueblo, que le bendigas económica, física, material, espiritual, sentimental, laboralmente, Señor Dios, ministerialmente, Señor, y que tú, Señor, les permitas, amado Dios, cada día, bajo la autoridad que tú les vas a dar, Señor, ser los mejores, y ellos puedan un día presentar delante de ti, Señor, en bendición, el llamado y la autoridad que tú les diste sobre las personas y sobre los lugares y cosas que en la tierra tú les entregaste, Señor. Les bendigo totalmente, Señor, amado Rey, y te pido en el nombre de que cada día les ayudes más a ser mejores para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, les amo muchísimo, mucho. Dios les guarde y les bendiga. Amén.